un paquete fiscal o un aumento de presupuesto, se lo digo en castellano, ¿sabe el quilombo que sería fijar un presupuesto del Congreso de la Nación? Discúlpeme, entonces lo que usted, con ese pensamiento hay que terminar con el Congreso. No, y claro. no, para nada, pero el Congreso sí puede tratar de perfeccionar o debatir un presupuesto que no, porque llega todo, que todos levanten la mano. Llega todo torcido. Aparte se vota por bloque, es la realidad. Pero si sale del Congreso, aparte estamos hablando de instituciones. El mal está en el corazón de los hombres, no en las instituciones. Elijan gente buena. Ahora, porque esto que está ocurriendo ahora, sí, los corruptos los eligió la gente. Este modelo de ajuste lo votó la gente. El 14 de mayo del año pasado, 8 de cada 10 argentinos votaron este ajuste contra el cual hoy se protesta, y yo estoy de acuerdo con la protesta. Y le explico por qué 8 de cada 10. 5 y pico de cada 10 votaron a Menem, con lo cual estaban de acuerdo con el modelo y con el modelo de ajuste que Menem decía. Pero 3 de cada 10 votaron a Bordón, y Bordón decía exactamente lo mismo que decía Menem, y se lo puedo decir casi textualmente. Bordón decía que había que respetar los compromisos internacionales. Bordón decía que había que mantener la convertibilidad, y Bordón decía que había que disminuir el presupuesto achicando el gasto público y que había que mantener el equilibrio fiscal, con lo cual tenemos presión impositiva. Así que lo mismo que está ocurriendo ahora lo decía Bordón, y además agregaba, fíjese lo que decía, la barbaridad que decía: vamos a mantener lo esencial y vamos a cambiar lo posible. Fíjese qué concepto de político. Con ese tono lo decía, un tono medio... ¿Qué es lo esencial de este modelo? Lo esencial de este modelo es la transferencia al extranjero, la convertibilidad y el ajuste. Por eso, Rico, ¿qué es lo posible? Rico, lo posible cualquier cosa. Está bien, pero Rico entonces lo que propone es pateemos el tablero. No hagamos más, no respetemos los acuerdos internacionales, rompamos con el plan de convertibilidad y aumentemos el presupuesto. Por supuesto. Hay más de uno que debe estar diciendo, me parece que Rico tiene ojos en la nuca, mira hacia atrás, no hacia adelante. No, al contrario, yo miro hacia adelante. Fíjese lo que está diciendo la Iglesia hoy, no únicamente en boca de nuestros obispos, sino en boca del Papa. Bueno, la Iglesia no sabe nada de economía. No, la Iglesia sabe mucho de economía, porque usted lea la doctrina oficial de la Iglesia y va a ver que sabe mucho más de economía que Cavallo, que Roque Fernández, que Martínez de Oso, que cualquiera de los que está hablando por ahí. La Iglesia sabe mucho de economía, porque está parada sobre las esencias, no sobre el interés de las grandes corporaciones y sobre el interés del Fondo Monetario Internacional. Pero hoy están diciendo Brasil y México que están refinanciando, ellos hablan su deuda a largo plazo. Y le voy a adelantar algo. Es posible que Venezuela, en función de los grandes problemas que tiene, fundamentalmente con el pago de su deuda, tenga que tomar medidas unilaterales. ¿Y saben lo que dicen los venezolanos? Es mentira de que no vienen los capitales, que nos vamos a quedar sin capitales. Es mentira que vamos a perder el petróleo. Es mentira que nos van a aislar, porque el negocio está acá. Y si yo, en un marco de interés nacional, sigo manteniendo además las condiciones para que el capital bueno, el capital de riesgo, el capital productivo, haga negocio, los capitales van a venir igual. Lo que pasa es que acá en la Argentina no hay condiciones adecuadas para que vengan los capitales de riesgo. ¿Usted cuántas veces habló con un banquero estadounidense? Yo no tengo por qué hablar con los banqueros estadounidenses. Bueno, pero como usted dice, no, igual van a venir las inversiones. ¿Está seguro que van a venir? Pero además, sí, van a venir, pero además otra cosa. Las inversiones extranjeras no son causa del desarrollo. Son complemento del desarrollo. Bien, pero... La causa del desarrollo es el ahorro interno, el ahorro interno invertido en el desarrollo. Y para tener ahorro interno en un país no hay que tener un modelo de transferencia, hay que tener un modelo de acumulación interna. El modelo de acumulación interna significa que la renta nacional, es decir, el excedente económico que un Estado produce, una nación, un pueblo produce con su trabajo, quede en el país. Esto estaba garantizado en la Constitución del 53, con un sistema federal. Pero no nos estamos cerrando al mundo rico, digamos, está Al contrario, la globalización. No, otra cosa, que haya globalización no significa que sea buena. Una cosa es que nos globalicemos, y una es globalizar y otra cosa es dejarse globalizar. Malas de la globalización. Si usted toma el origen de la comunidad, todo malo de la globalización. No, todo es sí, malo. Todo malo. No, que usted tenga informaciones de todo el mundo. ¿Y por qué si tener información de todo el mundo significa globalizarse? No, bueno, porque esto es globalizarse. No, la globalización pasa porque los intereses
financiero. No es un demonio. No, pero eso no es un problema, eso es un problema de cultura. La cultura se está universalizando. Sí. En ese marco, pero eso es más allá de la globalización económica. Es un proceso que comenzó hace 2, 3, 4 o 5 mil años. Sí, pero la tecnología lo permite. No, sí, la tecnología lo permite. Y la tecnología se ha globalizado. No, la tecnología se ha ampliado, no se ha globalizado. Lo que se ha globalizado son los intereses de las grandes corporaciones. Si usted analiza las razones por las cuales, por ejemplo, un líder como Konrad Adenauer acepta la idea de la unión de la Comunidad Europea, Konrad Adenauer, claro, dice, esto no es un programa, esto es una filosofía. Así decía Konrad Adenauer. ¿Cuál era la filosofía? Defender los intereses europeos. Frente a la globalización, Europa se regionaliza, que es lo que viene diciendo el Modín hace varios años. Es decir, es cierto que hay un proceso de globalización, que ya los estados, hasta los Estados Unidos, está tratando de detener este proceso de globalización. Pero frente a la globalización, yo como defensa opongo la regionalización, es decir, debo definir cómo estamos llegando, cómo estamos avanzando en el Mercosur, que comenzó de una forma, pero que va a tener, o la Unión Latinoamericana, pero que le se gusta viene. el Mercosur. Es una forma de regionalizar. Pero comenzó al revés, no comenzó como una filosofía, no comenzó como un objetivo político, sino comenzó como una mera repartija de mercado. Sí, una necesidad económica. Claro, y la necesidad económica viene después. Yo primero defino objetivos políticos comunes, como lo definieron los europeos, porque ¿dónde comienza la unidad europea? Sí, fíjese que recién ahora viene la unidad, la unidad monetaria, pero ¿no? Le recuerdo que la unidad europea comienza con la NATO. Claro. Un problema de defensa, un problema estratégico, un problema de alta política. Después viene lo demás, el Benelux, la comunidad del carbono y del acero, etcétera, etcétera, hasta que y todavía siguen discutiendo. Ya que estamos viajando por el mundo, estamos internacionalizados aquí, ¿no? Si fuera ciudadano estadounidense, Aldo Rico, y tiene que votar entre Dole y Clinton, ¿por qué votaría? No me sitúo, no estoy en capacidad pero le gusta de situarme. el tema, lo sigue. No lo sigo, no es un problema de un argentino que se preocupa de los norteamericanos. ¿Cómo que no es un problema? Pero no es un problema. Ayer estábamos todos temblando por el tema de la Reserva Federal, si aumentaba o no la tasa de interés. ¿Cómo que no es un problema? Bueno, todo lo que pasa en Estados Unidos. Y Greenspan es del partido contrario al de Clinton. Sí. Y bueno, el problema, ellos, lo que pasa es que atender lo siguiente, los norteamericanos, cualquiera sea el presidente, cualquiera sea el jefe de la Reserva Federal, defienden los intereses nacionales. ¿Sabe que cuando si no defienden los intereses nacionales, le pasan por encima? ¿Sabe cuando lo escucho a usted por momentos? Y además lo digo con todo respeto y le voy a decir, y hasta es un elogio, ¿no? Por momentos me parece escucharlo a Fidel Castro. Fidel Castro es un hombre que defiende los intereses de su pueblo. Los instrumentos que él utiliza yo no los utilizaría, porque yo no soy marxista. No, pero en la concepción que tiene del mundo, por ejemplo, son muy parecidos. Por ejemplo, bueno, esto de regionalizarse, esto del ahorro interno. San Martín y Bolívar decían esto, no es de Fidel Castro. San Martín y Bolívar plantean la necesidad de la Unión Latinoamericana frente al mismo contexto estratégico. Frente al avance de los Estados Unidos, que se comenzaba a formar, pero que no podía expandirse hacia otros ámbitos porque había otros imperios que le impedían expandirse. Entonces venía hacia América Latina. Sí. Y la condición estratégica es la misma. Ya que estamos hablando de militares usted sabe que el déficit comercial más grande que tenemos precisamente con los Estados Unidos. Sí. Nos venden de todo y no podemos comprarle nada. Recién usted mencionó dos militares maravillosos, sobre todo nuestro general San Martín, ¿no? Hombre al cual lo tenemos absolutamente olvidado. Ya que estamos en el tema militar, lo quiero calentar un poquito más con esta cuestión de las Fuerzas Armadas. Y digo, yo si tengo que hablar de las Fuerzas Armadas, delante del señor que estoy, yo me pongo de pie y le digo, este señor ha sido cuando fue militar, es uno de los tipos que luchó en Malvinas en serio al lado de los pibes, de los colimas, de los suboficiales que estaban allí, ¿no? Ahora, ¿para qué queremos tener unas Fuerzas Armadas si cuando tuvieron que actuar no pelearon? Eso es una idea suya, de que no pelean. Yo le puedo demostrar, y está demostrado con estadísticas y con datos en el mundo, después del ataque de norteamericano a Irak, que en Malvinas nosotros en comparación resistimos mucho más que los iraquíes. Eso de que no se peleó es una idea que ha sido en gran parte como consecuencia de la actitud militar de la desmalvinización, porque yo le recuerdo de que la desmalvinización comienza con el gobierno de Viñones.
y con la vergüenza de haber perdido. No es vergüenza perder. Los norteamericanos han perdido muchas guerras, los ingleses han perdido muchas guerras, los franceses, los alemanes, y sin embargo están orgullosos de sus hombres, de sus batallas y de lo que hicieron. Entonces, en lugar de hacer que las tropas que habían peleado en Malvinas desfilaran frente a su pueblo con el hueco de sus muertos y llevando a sus heridos, nos ocultaron. Acá, esto lo he puesto en mis informes y lo he dicho muchas veces, nos trataron peor acá que los ingleses en San Carlos cuando éramos prisioneros. Entonces, y después una suerte de ataque ideológico frente a las Fuerzas Armadas que comienza lamentablemente durante el gobierno de Felipe. Manera de las Fuerzas Armadas. Por eso estoy diciendo. Por eso. Nos trataron peor acá. Ahora, pero no su es así, proyecto de Fuerzas Armadas. ¿Qué discúlpeme. hacemos con las Fuerzas Armadas? Mire, discúlpeme. Pero aparte no es así, y no es así que no se ha peleado. En una guerra hay hombres que se comportan como héroes, que son los menos, y que a veces están empujados por las circunstancias. Algunos que llegan a la miseria y son cobardes, y la masa aguanta, que es lo que se llama la heroicidad del minuto. Aguantarse todos los minutos. La mayoría se aguanta todos los minutos, eso da el triunfo en la guerra. En ese aguante de la mayoría durante todos los minutos, hay algunos que se destacan, a veces impulsados por las circunstancias. Nos dan 2 minutos nada más. Sí. Defíname Fuerzas Armadas. ¿Cuál debería ser el papel de Fuerzas Armadas? Entonces, ¿qué la tenemos que hacer? ¿Más grande, más presupuesto, menos presupuesto, más profesionales, menos profesionales? No es la discusión esa. Las Fuerzas Armadas, en principio, tienen que estar diseñadas para el empleo en un plan que tiene que estar definido en un plan de campaña. Y ese plan de campaña, en función de una hipótesis de conflicto que planea, que define el poder político. Entonces, primero el poder político tendría que definir cuáles son las hipótesis de conflicto. Hoy pareciera ser de que no hay hipótesis de conflictos regionales, pero hay otra realidad, que es la realidad de la integración. Hoy a lo mejor tendríamos que avanzar hacia la integración de las Fuerzas Armadas y plantear y ver en función de los objetivos comunes de todos los países que están integrando cada vez más una unión que va a terminar siendo política, comenzó económica pero va a terminar siendo política, cómo estas Fuerzas Armadas regionales o que integran fuerzas de cada país son capaces de defender los objetivos comunes y cómo entonces ese conflicto se proyecta fuera de la región. Fantástico. Ahora, ¿cuáles son los intereses comunes? Nos ahorramos muchísima plata con No eso. sé si nos ahorramos muchísima plata, a lo mejor tenemos que gastar más, porque el tema es que uno nos gasta plata en la defensa porque cuando cree que no tiene nada que defender. No tengo defensa, por lo tanto no tengo Fuerza Armada porque no tengo nada que defender. Sí, pero encima nos preparamos para luchar contra los chilenos. Esta es la verdad. Bueno, o contra ahora los nos brasileños. tendremos que luchar para otra cosa. Acá, ¿cuáles son los objetivos que deben ser tomados como comunes? No únicamente en el marco del Mercosur, yo digo en el marco de América Latina, desde el Río Bravo, desde la frontera mexicano-norteamericana hasta el Polo Sur. La Unión Latinoamericana yo la veo ahí, es cierto, la gran Confederación Latinoamericana, como la planteaban San Martín y Bolívar. Y bueno, podemos definir objetivo. El primer objetivo a defender es la identidad cultural de la región. Primero tengo que saber qué soy para poder determinar qué quiero y cómo lo logro. Entonces, primero, identidad regional. El segundo objetivo a defender es lo que comenzamos a hablar, el control de la renta. Los recursos de la región tienen que quedarse en la región y las Fuerzas Armadas tienen que estar en condiciones de defender ese recurso. Rico. Y el tercer gran objetivo hoy es el ambiente, el equilibrio ecológico de la región. Lo vamos a tener que defender. Y si bien pareciera ser que las Fuerzas Armadas no están para eso, yo siempre digo, las Fuerzas Armadas tienen que hacer lo que sea necesario en el momento que sea necesario. Para eso está el Estado, que es una entidad política. Gracias por haber estado aquí con Muchas gracias a nosotros. Está vivo. Yo se lo dije, está vivo. Bueno, hasta la semana próxima, que lo pase bien.